fueran decisivos para el pensamiento alemán. También nosotros en nuestra consolidación, ciudades que aparentemente pueden ser pequeñas al lado de la capital, pueden ser precisamente las ciudades del rescate. Sin que por ello debamos esperar alcanzar. Entonces, yo quisiera con ello, para no enumerar todos los países, decir que hablo en relación de 3 o 4 ciudades, para no mencionar Mendoza, para no mencionar tantas otras que no son capitales. Es como la consolidación, no hay consolidación pequeña. No hay consolidación pequeña. Nosotros debemos consolidarnos a toda dimensión, en lo pequeño y en lo grande. Y nuestros comisionados deben estar muy cuidadosos de ser ciudadanos de varios mundos. No por estar trabajando en el área científica o musical o de otro orden, no se contemplen todos los demás ángulos en su correspondiente dimensión, ambiente, modalidad, lenguaje. Mucho insistí en el primer grupo de preparación que los hermanos especialistas no nada más hablen en el tono de su especialidad, que los científicos no nada más hablen para científicos, que los músicos no hablen nada más para músicos. Está bien que cada quien tengamos nuestras diferentes áreas de individualidad, pero debemos ser ciudadanos de varios mundos y a cada mundo hacer lo que se viene. Cada mundo nos marca cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar. Que no seamos excluyentes, sino incluyentes. Entonces, con todo mi corazón, mi fuerza y mi esperanza, mi fuerza de esperanza, les he dado este mensaje de hoy en la mañana, que es un mensaje de consolidación. Más allá de las problemáticas internacionales, de las problemáticas nacionales y de las problemáticas horizontales. Nosotros tenemos que percibir la realidad y no idealizar demasiado las cosas. Donde tengamos que comenzar de cero, comenzar en cero. Por otra parte, los hermanos que puedan viajar deben estar bien dispuestos. En Lima, en Perú, yo estuviera haciendo ya una gran campaña porque viajen muchos peruanos, pero me preocupa primero la Guardia de Colina. Y creo que tenemos que ver sustanciado eso. Ver sustanciado eso. Por eso he rogado que se haga la orejita para ver cuáles son las posibilidades y todo eso. Muy bien. Muchas gracias. Aquí presenta el corredor nuestro propio Cacpa. Entonces, después de este mensaje de consolidación, quisiera rogarle a nuestro hermano, y me parece que Federico Bohemio también sabe qué rara palabra. Enseñanza 1591 a 6 AM. Hoy, 15 de enero de 1991, durante nuestra preparación
iniciática mayor para el segundo grado, para el primer grado y para el grado de enseñanza. Cuando una importante parte del mundo está al borde de la guerra, vamos a hacer una cadena de paz por la paz del mundo. Les ruego ponerse de pie, por favor. Los hermanos que distribuirán la cadena podrán colocarse como en la cadena de los domingos. Unámonos mentalmente con el sublime Maestro de Avatar. Y unámonos en un solo pensamiento de paz. Para que haya paz en nosotros mismos. Paz en la humanidad, paz en las circunstancias. Que haya paz en las circunstancias. Entre el Medio Oriente y el pueblo de los Estados Unidos que arrojan a la guerra.
Creemos que Dios es amor, verdad, poder y luz. Que todos los niños de la tierra tendrán sus pies por el dejado de los pies. Podemos ver una fraternidad de Dios, una fraternidad de amor. Que la paz surja en medio de los grandes problemas del mundo. Que la paz reine para que surja la edad de oro. Que el surgimiento de la paz vaya siendo definitivo. Que la paz en el Medio Oriente siempre rodee aún los mayores conflictos que hay se ven. Que nosotros en Latinoamérica nos veamos involucrados que Latinoamérica se encuentre neutral, que Latinoamérica esté en paz. Que cada uno de nuestros países reflexione para evitar mayores compromisos que lo puedan alejar de la paz que debe haber en Latinoamérica ante los actuales sucesos del mundo. Que nuestros gobernantes comprendan que Latinoamérica está en paz. Que el maestre represente una acción de paz en el Medio Oriente. Paz. Vamos a repetir el programa. A las 9 de la mañana estarán en cámara los hermanos Jesús en preparación. Los hermanos Gagpa en preparación, en ropa informal, estarán en la sala de entrada para que una vez que sea oportuno sean tan bondadosos de llamar al rector para que se reúna con ellos. A las 10 de la mañana los hermanos Peñanes en preparación entrarán al templo. Quisiera decir que a partir de mañana se inician aspectos intensivos de la obra. Se hace necesario que los hermanos peñanes comprendan
que entran a un nuevo estado iniciático, que debe cambiar su normativa de conciencia, que deben enriquecerse por la preparación de los bumis y por las preparaciones que tendrán en la escuela princiática de sus respectivos países. Por lo cual, tanto los hermanos que viajan a otros países como los que regresan a los suyos, deberá haber una integración a la escuela preiniciática, lo cual será muy determinante en esta época de formación profunda, en que hay que formar profundamente a nuestros miembros, y que, por lo tanto, se tomará muy en cuenta la asistencia a la escuela preiniciática de los kenianos en sus diversos países. El hecho de cumplir muchas comisiones o estar de viaje no quiere decir que los hermanos en gira dejen de asistir a su respectiva escuela preiniciática o a escuela iniciática o colegio iniciático. Ello no es un prerequisito común, sino es un prerequisito especial en esta etapa donde el comportamiento de los hermanos debe dar un salto cualitativo y haya una verdadera capacitación. Los hermanos que se encuentren en gira deberán asistir a la escuela iniciática del país donde se encuentren. Y si son muy pocos los hermanos que asistan, porque haya una escasa minoría o haya un solo ketul, entonces procurarán con ese ketul reunirse y actualizar por parte de los comisionados en gira, sin excepción, actualizar las labores de la orden en su grado y, si es posible, ayudar a que se actualice y se regularice la labor de la escuela preiniciática. Son escuelas fundadas por el Sublime Maestre originariamente. Recuerdo que la primera vez que fui invitado a participar en la escuela iniciática en forma adelantada en México, estaba entonces el venerable hermano mayor Estrada y me citó en su casa, en donde moraba, en la casa de una familia modesta. Como yo ya había sabido de la importancia de una escuela iniciática fundada por el Sublime Maestre, me apresté y recuerdo que llegué, toqué a la puerta y ellos todavía no habían podido llegar. Ellos habían tenido algún problema con el automóvil de la familia que los traía. Y propiamente yo no sabía que yo era el único que había sido citado. De esa manera que yo me encontré solo. Y se soltó un aguacero tremendo. Entonces me situé debajo del quicio de la puerta, que era bastante amplio. Y ahí permanecí en aquel aguacero tremendo. Y al ver que debajo que estaba expuesto a ese aguacero, se detuvo un taxi diciéndome si quería subir. Entonces yo pensé que era la hora de la escuela iniciática y que yo no me debía mover porque era un momento en que se me había citado para la escuela iniciática y debía estar allí considerando la lección que me daba la circunstancia.
El taxista, cuando le hice la señal de que se fuera, por supuesto se fue. La lluvia se dio muy fuerte. Los aguaceros en la planicie de México son muy largos. Y cuando la lluvia, como después de unos 50 minutos, apenas comenzaba a minorar, recuerdo que llegó el hermano mayor Estrada con el automóvil y a pesar de la lluvia él salió rápidamente, dirigiéndose a la puerta, me vio allí y entonces cuando ya entramos me preguntó si había estado esperando. Entonces le contesté, yo estuve puntual y no me moví a pesar de la lluvia, porque consideré que la escuela iniciática le estaba pasando allí. Y que allí yo observaba las circunstancias de la lluvia y que la lluvia no me impedía estar allí. Entonces me dijo, en usted hay conciencia iniciática. Nosotros necesitamos medir la dimensión de lo que representa la realización iniciática, que nosotros en la iniciación mayor representa un crecimiento en apostolado, en consagración y en liderazgo. No liderazgo gerencial, ni liderazgo social de protesta, sino algo más profundo. Y por ello tenemos que tener el alcance. Y cuando hablamos de un discipulado diferente, es diferente en muchos sentidos. Todos llegamos con inclinaciones muy propias de la formación social que hemos recibido. Nosotros podemos estar en el mundo sin ser del mundo. Nosotros podemos cumplir con los diferentes requerimientos que la sociedad nos hace. Y el sendero es también la vida diaria, pero también sabiendo que el gran sendero representa en sí una consagración, un nivel que el simple buggy de la sutilidad del espíritu nos invita a vivir en otras dimensiones. Como decimos varias veces, debemos ser ciudadanos de varios mundos y estar en función de los mundos que nos esperan o de los mundos a los cuales nos integramos. Somos vegetarianos no por un fanatismo ni por un dogmatismo, sino por razones, por una parte, científicas, y porque en los colegios iniciáticos auténticos de todos los tiempos el vegetarianismo ha sido una comida para una vida más sabia, para una mayor longevidad, para un mayor aprovechamiento de la experiencia, como un método, como una superioridad del método en el comer. Pero en el propio vegetarianismo tenemos también nuestro alto prakriti,
puesto que la evolución del que hablaban los Vedas en el vegetariano, y de lo cual también algo menciona el doctor Martin Scola cuando habla de la regeneración alimentaria, cuando habla de la regeneración de los órganos por medio de una comida no putrefactiva, sino fermentativa, en que observa en las autopsias de aquellos que ya han sido vegetarianos que tienen mucho menos colgado el colon transverso. Y así en otros experimentos que él me conversaba que hacía y que observaba en sus pacientes comparativamente. No solo porque es cancerígeno con sus alquitranes, no solo por el mal olor y el mal aliento que da, desagradable para todos los que no fuman, sino porque no es sabio fumar, y porque en el alto prakriti del vivir debemos buscar siempre lo más sabio. Por lo tanto, la formación dentro de la orden de la cima vertical del saber del emblema de la cruz, emblema de la orden, debemos estar muy seguros, muy bien ubicados. Estamos en plena etapa de transición entre las dos eras. En la era anterior, todavía el efecto de las instituciones de la era anterior sobrevivió descendentemente 150 años. Sus instituciones alcanzaron a sobrevivir 150 años, inclusive la dominación romana. Se caracterizan los cambios de era por encuentros muy lógicamente cósmicos entre las influencias tan distintas de sus regentes. Y de allí que en el cambio de la era de Aries a Piscis fue una época de barbarie, una época de barbarie de acuerdo a la tecnología de la época, de acuerdo a la intelectualidad de la época. No solo fue una época de barbarie en que se incendiaba Roma por los propios romanos y en que se recreaban con los espectáculos del circo romano, al cual también arrojaban a los cristianos, pero donde se reunían las autoridades y el poder de Roma, poder mundial correspondiente al mundo antiguo de aquella zona conocida. Y ahí se reunían en el circo a ver los gladiadores matarse los unos a los otros, mientras el público, mientras la corte del emperador se recreaba y se divertía con la muerte de ellos. Pero no solamente,
sino también las manifestaciones de barbarie de la llegada de los bárbaros en grandes hordas que invadieron lo que iba a ser la Nueva Europa. Épocas cruentas. También el siglo XX, desde sus principios, desde la tragedia de Mayerling, desde el momento del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, y a los 20 años de la Primera Guerra Mundial, el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Muertes por millones, el holocausto de los judíos por los nazis, con 6 millones de holocaustos en que entraban hasta los niños, los ancianos, las familias, en los campos de concentración. Grandes y fuertes revoluciones, justificadas o no, surgían, como la Revolución Mexicana, con una duración de 10 años, en un constante holocausto a lo largo de casi toda la República. ¿Para qué seguir mencionando la guerra de Vietnam? ¿Para qué mencionar la guerra de Irak, Irán? Unas guerras religiosas, otras económicas, y mientras tanto el despertamiento de una nueva era, siempre en avanzada, trayendo el avance tecnológico de la informática, de la computación, de tantas maravillas que vemos que van surgiendo. Y pronto la superconductividad. A nosotros no nos ha tocado vivir en la edad de paz. La edad de paz va a ser para futuras generaciones. De acuerdo a la profecía de Nostradamus, habría de haber una gran guerra entre un árabe y un gran poder, y que hasta que no se uniera el poder de Oriente y Occidente no lo vencería. Independientemente de la profecía de Nostradamus, que nos recuerda la situación actual del día de hoy, hay una gran realidad cósmica en que observamos fanatismos increíbles en pleno final del siglo XX, como el caso de Khomeini como jefe espiritual de Irán, declarando sentenciado a muerte al escritor Rushdie, de nacionalidad inglesa, aunque descendiente de árabes, pero al fin y al cabo nacido en Inglaterra, condenándolo por encima de todos los derechos, de todos los sistemas tribunalicios, de los más elementales principios de justicia y del derecho, condenándolo a muerte públicamente, ofreciendo 5 o 10 mil dólares por su cabeza, teniendo él que refugiarse y tener que desdecirse por ser perseguido en cualquier lugar del mundo por cualquier ambicioso,
o por cualquier fanático. Todo eso en pleno final del siglo XX. Actos propios del siglo XII o del siglo XV, cuando quemaron a Savonarola porque pedía que se estudiara a Jesús. También en la GPU vivimos el cambio de era. También ciertas actitudes coménicas tienen lamentablemente los directivos, mis excondiscípulos de la línea horizontal, con su forma extrema de tomar medidas miserables y de escoger hermanos de carácter violento como Valdivieso, y sin preocuparse de cuál es su verdadero estado de conciencia, lanzarlos a un segundo grado, a darles un poder que fundamentalmente es de agresión. Son cosas muy propias de la iniciación menor y de un mundo muy lejos de lo que es la conciencia iniciática superior. A nosotros nos toca vivir y tenemos que asumir nuestra propia generación, porque no podemos violar la época en que vivimos. La ciencia ha sido también usada en contra de la humanidad. La religión ha sido usada en contra de la humanidad. La filosofía ha sido usada en contra de la humanidad. El humanismo, la ética, ha sido mermada en la conciencia de muchas colectividades de todos los países. Nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que prepararnos y que tenemos que cambiar en muchos sentidos. Nuestros grados profesionales no han sido logrados formándonos ni al individuo ni al hombre trascendental. Los programas pragmáticos de la mayor parte de nuestras universidades conducen al alumnado a tener una profesión exclusivamente en función de una demanda y de una oferta. La parte formativa existe muy someramente y al contrario, muchas veces vemos también en el mundo profesional los más grandes abusos. Nosotros necesitamos comprender que como discípulos del saber, sí amamos el saber también de las universidades, pero también estando muy claros que necesitamos un saber mayor. Necesitamos la preparación más vasta posible, y quien no haya estudiado en la universidad reconocemos perfectamente el esfuerzo autodidáctico, porque también el autodidacta llega muy lejos. Los grandes descubrimientos de la ciencia muchas veces han sido hechos en su base por personas legas en esa misma ciencia. Todos tienen derecho al discipulado modelo de la ñana para la Bhakti al maestre, pero hay que comprender que implica una formación de un carácter, de un temperamento, y de irnos quitando y
dejando aquello que empaña nuestros criterios demasiado adaptados a esta época de tiempos difíciles, de cambios de era. Hay una trastrocación de todos los valores. Y nosotros necesitamos comprender que esa trastrocación de todos los valores debe ser dirigida hacia una transformación en los valores del más alto Prakriti, pero sin que por ello nos volvamos unos perfeccionistas, jueces de todo el mundo y condenando a todo el mundo. Tenemos que defendernos de esos criterios comédicos y por eso lo mejor es, mientras más nos independicemos de la línea horizontal, será mejor. Mientras más nos independicemos de la línea horizontal, será mejor. Claro que ello no es nada más institucionalmente, es en muchos aspectos que muchos han sido formados durante bastante tiempo, puesto que se ha entrado a la gran fraternidad universal inicial y tenemos que formar nuevas generaciones, pero para ello debemos estar muy claros. Una cosa es que busquemos lo perfecto y otra cosa es que nos convirtamos en inquisitivos perfeccionistas. El mundo religioso, estrictamente religioso, o loa o condena. O loa y todo le parece magnífico, o condena y todo le parece detestable. Cuánto equilibrio del sublime maestre cuando él une la investigación, lo sagrado y la vida para un justo valor. Y dice textualmente: la vida en su sentido más profundo es un dominio de preciosas investigaciones, y aquellas cosas que llamamos sagradas son aquellas a las que les damos mayor vida. Demasiado inmerso, sumergida la GFU inicial y deformada en criterios religiosos extremos tanto de la India como del Occidente, ha dado lugar también a que lo ataque el clero. Tenemos que comprender que nosotros no estamos en contra de ninguna religión y que comprendemos que las religiones han tenido su evolución a través de los tiempos, y así como han tenido sus grandes deformaciones, han tenido también un papel de orientación ética para la humanidad. Y además, evitar que se olvide el sentido de lo sagrado en las épocas negativas. Tenemos que comprender que el mundo de la ciencia, en Acuario, en la era de Acuario, debe ser un mundo verdaderamente orientador y asesor, pero necesitamos una ciencia con ética,
puesto que las grandes armas propias del desarrollo tecnológico, los investigadores, muchos de ellos, se consagran a investigar en armas, originando lo que ahora de alguna manera representa una gran amenaza para la supervivencia de muchísimos seres de los países que están en vías de la guerra. Por lo tanto, se hace necesaria nuestra asistencia a la escuela iniciática. Los programas que se van a extender no solamente son en razón de ahondar una serie de problemas de fondo, sino también formar los nuevos miembros de la orden. Y digo nuevos miembros porque es nueva orden. Es la misma orden del Aquarius, pero es nueva orden en cuanto al saber, en cuanto a la cima vertical que no había sido posible establecer. Por mi parte no había querido dar ningún paso porque conozco a fondo a mis condiscípulos, ya que me ha tocado observarlos desde la época en que vivía el sublime maestre. Y en los últimos 15 años los he tenido demasiado cerca. Tengo la experiencia y soy persona de observación desde mi niñez en el Japón. Estoy acostumbrado a observar, no con un espíritu destructivo, y conociéndolos a fondo, no quería dar ningún paso, porque sé su radicalismo y que no se detienen para nada. Ahora es diferente, porque ahora constituimos una orden y el maestre, nosotros somos residencia del maestre. Tenemos la asistencia de lo alto, pero recordar que estamos en una época de barbarie. Nuestro mundo busca ser un mundo de paz. Tenemos que surgir grandemente. Por lo tanto, en estos días en que nos consagramos a la orden, debemos verlo con gran receptividad, porque es algo que no perjudica a nadie. Y porque además pertenece al alto prakriti de la iniciación superior. La visión de la ciencia, la visión de la filosofía, del arte, de la didáctica, nos brinda cada una de estos mundos, nos brinda el universo de su existencia. Cuando ahondamos en cada mundo, así sea el arte, por ejemplo, es como si entráramos a una galaxia en nuestro universo y en que más profundizamos en ella, después nos encontramos hasta el mundo microcósmico, como cuando entramos a observar el mundo pequeño de lo ultramicroscópico. En el mundo de la música como de la literatura,
como en todas las demás artes. Es todo un universo cuando entramos a profundizarlo hondamente. No es extraño que haya vidas completamente editadas. En el mundo de las letras existen especialidades filológicas, como el estudio de las raíces. Y hay diccionarios muy gruesos, como el Webster, exclusivamente de raíces, y que ni siquiera dan el significado, sino nada más dan la toponimia con otras raíces. Uno se queda asombrado de cómo puede haber diccionarios sin significados en tantos cientos de páginas. Y por eso el estudio de las letras es un mundo tan hondo. Pero cuando llegamos al mundo de la sinfonía, nos encontramos también con universos que se abren a nosotros como si penetráramos con un microscopio mágico. Así podríamos ir mencionando cada uno de los universos que se nos brindan, igualmente de la especialidad de cada una de las ciencias. Igualmente en el mundo de la enseñanza, de la didáctica, y ni qué decir del mundo de la filosofía. Esos universos, esas galaxias del pensamiento, nosotros tenemos y podemos cada quien familiarizarnos con ellas, pero precisamente la palabra saber en la Fundación Orden del Acuario implica precisamente en el sentido ilimitado del saber. Pero también tenemos que comprender la transformación iniciática que han anhelado los grandes iluminadores del mundo: Jesús, Moisés, Pitágoras, Salomón, David, el Buda, Siddhartha Gautama, Rama, Orfeo, quienes han llegado a un pináculo de la trascendencia del hombre. Todo ese mundo se nos brinda y por lo tanto debemos tener también la sabiduría de la vida diaria para poderlo abordar. Porque dime cómo vives y te diré cómo piensas. Es verdad que el arte está rodeado de una vida bohemia en muchas ocasiones, pero para la realidad estética de nuestro ser, la creatividad, la inspiración, no es verdad que tengamos que estar en situaciones dramáticas ni en medio del mundo bohemio. Todos los mundos se nos brindan con un mundo sabio, con una conciencia sabia. No olvidemos nunca eso, porque también esos mundos se brindan a conciencias no sabias. Pero nosotros tenemos el derecho de la evolución. Tenemos el derecho humano de evolucionar. Tenemos el derecho humano de elegir una parte de nuestro destino. Tenemos el derecho humano de alcanzar los mejores estratos de las cosas. Tenemos el derecho al saber, con tal de que nos tomemos el trabajo de adecuar nuestra conciencia, nuestra proyección y nuestra acción, porque también debemos pensar no nada más en nosotros mismos,
sino que lo trascendental de nuestro ser debe ser en beneficio de la humanidad. De las situaciones de nuestro mundo cultural, científico, filosófico, estético, didáctico. Pero también debemos cuidar la savia de este roble que estamos sembrando óptimamente, porque somos el resultado, en primer lugar, de la enseñanza del sublime maestre, y en segundo lugar de la realización del discipulado que nos encomendó, y con la experiencia fuerte de estar viviendo precisamente la transición entre dos eras tan abismalmente diferentes. Hemos dicho que no va a ser igual el cambio de las eras cuando termine Acuario y entre Capricornio, es diferente porque es un mismo regente. El corregente de Acuarios, que es Saturno, entra a ser el regente de Capricornio en la próxima era, y eso hará que el cambio sea mucho menos abismal y permitirá continuar los efectos de la edad de oro que deberán implantarse en la era del Acuario.